Hola, bienvenidos. En clases pasadas habíamos visto cómo existen algunos factores que influyen sobre nuestros estilos de conducción de grupos, propiamente en la conducción de grupos organizados, pero también en grupos informales, es decir, influyen tanto en la dirección como en el liderazgo. Habíamos dicho que no es igual la conducción de grupos que se hace en una burocracia mecánica, que en una estructura divisional, que en una burocracia profesional o que en una aducracia. Pero también hay otros elementos que influyen en el estilo de dirección y en el estilo del liderazgo, como son la situación de madurez de los equipos, como es la formación del líder, como puede ser la personalidad. Y en este caso queremos hacer un zoom en los asuntos relativos a la personalidad y el estilo gerencial. En el texto que ustedes vieron y al que tuvieron acceso la semana pasada, vieron cómo existen algunos elementos que hacen pensar, por ejemplo, que el mismo padre de la administración científica y de la ingeniería industrial en términos generales padecía lo que hoy en día conocemos nosográficamente en psicopatología como un trastorno obseso-compulsivo. El trastorno obseso-compulsivo se caracteriza, voy a relatar simplemente así muy de manera coloquial, por una serie de pensamientos que anteriormente se llamaban pensamientos intrusivos, una serie de dudas, de cavilaciones, pensamientos que se instalan de una manera muy enfática en forma de duda, de ciertas recurrencias que conocemos técnicamente en la actualidad como disonancias cognitivas. Piensen en un personaje que viva en un 10º piso y empiece a bajar el ascensor, pero en el 8º aparece una duda reiterada de si sería que dejé la puerta abierta. Este tipo de dubitación lo acompañará hasta el parqueadero y en muchas oportunidades la persona tendrá que bajarse del carro para subir nuevamente al 10º piso y verificar lo que efectivamente ya sabía, y es que la puerta estaba cerrada. Cuando se pasa de la dubitación, de la cavilación, del pensamiento obsesivo, cuando se pasa a la acción, entonces hablamos ya no de obsesión, sino de compulsión. Frederick Taylor era un personaje que tenía una serie de comportamientos que podríamos calificar hoy en día bastante significativos. Cuentan sus biógrafos que cuando estaba en la escuela secundaria, los domingos antes de que empezara el partido, mejor dicho, a la hora de empezar el partido de béisbol, siempre obligaba a sus compañeros y a los adversarios a hacer una pausa para verificar las medidas de las canchas. Claro, usted se imagina que los compañeros del joven Freddy pues venían enseguida a reclamarle y a preguntarle qué razón había para medir la cancha. Se caracteriza el ritual obsesivo-compulsivo por ciertos imperativos, ciertos rituales de los cuales la persona no puede deshacerse. Cuentan sus biógrafos que, por ejemplo, en sus paseos a campo a través, ya cuando estaba en la universidad, él siempre manifestó unas fuertes condiciones de liderazgo y entonces venía gente acompañándolo, sus propios compañeros, pero entonces él estaba siempre adelante porque ya había estudiado la forma más eficiente de hacer un salto, por ejemplo, de un charco, si aprovechaba la fuerza de ambas piernas o si aprovechaba el impulso que tenía de la pierna de atrás para saltar una zanja. Empieza a instalarse en él una obsesión por la eficiencia que luego aparece en sus biógrafos ya más reciente en el tiempo, tratando de dar explicación, por ejemplo, a unas listas con nombres de mujeres. Había un nombre de mujer y al frente decía, por ejemplo, 21 minutos. Enseguida abajo venía el nombre de mujer y decía 18 minutos. Y así varios nombres. Y causó para generar mucha expectativa y mucha especulación, hasta que otros biógrafos lograron encontrar información relativa al hecho de que cuando el joven Frederick en la universidad iba a las fiestas de las hermandades, entonces averiguaba cuáles eran las chicas que iban a asistir a la fiesta y las ranqueaba desde la más bonita hasta la menos bonita, tratando de aprovechar de una manera muy eficiente el tiempo que iba a estar en la fiesta. Había sido siempre un cuáquero religioso, muy disciplinado, y entonces decía, llego a la fiesta a las 9 de la noche y me voy a las 12:30 de la noche, luego tengo que ser muy eficiente en la posibilidad de conversar con las chicas de la fiesta y teniendo un uso muy eficiente del tiempo. Verán, por poner otro ejemplo, verán en su vida laboral algún tipo de personaje que es el primero en llegar a la oficina, como lo describíamos en el texto de El patrón de comportamiento tipo A,
Recuerden que el patrón de comportamiento tipo A ni siquiera fue descrita por psiquiatras ni por psicólogos, sino por cardiólogos norteamericanos, Friedman y Rosman, en San Francisco, en California, empezando la década de los 50. Un personaje que se compromete de manera agresiva con el trabajo, es el primero en llegar a la oficina, hace varias cosas en simultáneo, tiende a rendir en frentes diferentes a la vez, con un permanente estado de agobio, muy autoexigente, muy perfeccionista. El momento del almuerzo no es un momento para relajarse, sino que es un momento que interrumpe su trabajo. Es una persona que siempre está invadida por la fantasía de que el tiempo es el gran acicate. Intenta hacer varias cosas en simultáneo, siempre está pensando en lo que sigue, siempre está pensando en el futuro y vive el ocio con remordimiento. Tiene la fantasía de que nadie hace las cosas como él las hace, y en esa medida tiene una mala propensión a la delegación, como pueden ir viendo en la pantalla, y como no delega, pues entonces viene un círculo vicioso en la medida que el tiempo no le rinde, y como no delega, pues la gente no aprende. Uno de los mecanismos más importantes que se tienen para el aprendizaje organizacional, entre varios, es la delegación. Pues entonces, como no delega, no solamente el tiempo deja de rendirle, sino que también la gente se desmotiva y no aprende, y como tiene siempre un permanente estado de autoagobio, en las comunicaciones hay algunas falencias y hay algunos puntos que desear, sobre todo en los asuntos relativos a la escucha activa, y como tiene la sangre cargada de sustancias que lo invitan al escape o a la huida, muy estresado, es posible que en la negociación y en el manejo del conflicto sea bastante hostil, y enseguida, si está tomando decisiones al mismo tiempo con muchos frentes a la vez, es como si estuviera en un circo de 5 pistas tratando de rendir en las 5 pistas al mismo tiempo. Pues es posible que tome decisiones de pronto a la ligera, y como tiene tantos reflectores encima, pues entonces van a ser esas equivocaciones muy notorias. En la conducción de grupos puede convertirse en un victimizador, porque por la mañana te puede estar maltratando, te puede estar desautorizando en frente de tus compañeros, te puede estar deslegitimando en frente de tus seguidores, y por la tarde te está tratando cariñosamente. Es un personaje, el patrón de comportamiento tipo A se convierte en un victimizador donde él mismo es la primera víctima. Solamente 2 ejemplos en clases podremos llegar a mirar, y haremos efectivamente un ejercicio en donde vemos cómo los esquemas de pensamiento y cómo la manera, rasgos de personalidad influyen en la manera como orientamos los grupos, cómo los lideramos y en la forma como los dirigimos. Muchas gracias.